para todos ustedes lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que ha repudiado en otras ocasiones al presidente Nayib Bukele porque es un dictador y porque es un vulnerador de derechos humanos y no le defiende los derechos a los angelitos que son criminales en las cárceles. Y dicen lo siguiente, ojo pues, la Corte Interamericana condena los hechos de violencia en cárceles, los atentados con explosivos y todos los accionarios planificados del crimen organizado. Llama a la investigación diligente de los hechos. A la vez informa que sigue monitoreando la situación de derechos humanos durante la vigencia del estado de excepción decretado el 8 de enero y ampliado al 9 de enero. Es decir, vamos a estar muy atentos. Cuidado, usted dirigente, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se le pasa la mano con los angelitos que tenían en las cárceles porque inmediatamente vamos a denunciarlo y le vamos a colocar sanciones a su gobierno. Además continúa diciendo este medio de plataformas desestabilizadoras de naciones como lo es actualmente, mis queridos amigos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la actuación de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad interna debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria a las fuerzas civiles con regulación y control. ¿Cómo se logra manejar un estado de excepción con criminales que se están tomando el país con armas de una manera que no se puedan de pronto vulnerar los derechos, ¿no? Ustedes se preguntan eso, ¿cómo se puede manejar eso? O sea, vamos a hacer lo posible como Ejército Nacional de enfrentarnos a gente armada con fusiles, pero vamos a evitar vulnerarle sus derechos. No los toquemos, simplemente digámosles, hermanito, ¿puede dejar las armas y se puede ir para la cárcel? Usted solito sin que lo toquemos un pelo. ¿Ustedes se imaginan esto? Pues así es como hoy se viven las situaciones de la desestabilización en las naciones por medio de las ONGs. Hoy dice entonces, mis queridos amigos, el señor presidente Daniel Noboa en una entrevista que tuvo a través de la presidencia de Ecuador, que van a deportar a todos los angelitos quien quiere defender la Corte Interamericana para que tal vez ellos los adopten y se los lleven para la casa y los pongan a convivir con sus familias. Vamos a ver qué dice entonces el presidente Daniel Noboa. Preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de 5 años o más puede ser, con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y enviado a su país. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Bueno, ahí lo tienen claro, mi querida comunidad. Están invirtiendo más, desangrando al Estado con esos ángeles criminales en las cárceles que en la propia educación están viviendo el mismo modus operandi de lo que ha tenido que solucionar El Salvador con el presidente Nayib Bukele, por lo cual entendemos que la única manera de lograr resultados eficientes, eficaces y que sean contundentes en contra de las bandas criminales va a ser, mis queridos amigos, que se enfrenten a un régimen de excepción en donde sean acorralados estos criminales. Reinas y reyes latinos, ¿no? Porque el colonialismo también es cultural, Latin King, anglicismo. Aquí hablamos español, ¿verdad? Entonces, con representantes de los Latin King, tuvimos un acto donde se nos dio personalidad jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas. Una maravilla. No los Latin King me explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento están no robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno, incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo toda mi vida he sido Boy Scout de los 7 años. Con sus principios, con sus leyes, con su hermandad. Por eso es importante que usted, ya para finalizar este segmento, se dedique a escuchar lo que anteriormente dijo en algún momento el señor presidente Nayib Bukele, que sigue siendo al día de hoy una gran enseñanza para todos los que hoy están viendo este programa y para los que creen en la mano firme y dura de la fuerza pública en contra de la criminalidad. Hace algún tiempo, es decir, el año pasado, él dijo esto y sigue diciendo, aplica para hoy sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los mismos que son los defensores de los amiguis de los criminales. Vamos a ver qué decía entonces el presidente Nayib Bukele. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos.
Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Escuchen esto, bien claro, ustedes van a ver de qué lado se encuentran actualmente esas ONGs o estos departamentos de la élite mundial, si están a favor de los ciudadanos o de los delincuentes. ¿Y qué pasó en Ecuador? Inmediatamente comenzó este ataque de los criminales. ¿Qué hace la Corte Interamericana? Decir de que van a velar porque no se le violen los derechos a estos angelitos, ¿no? Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Exactamente, para no ganarse enemigos de la comunidad internacional, o sea, de la élite mundial, los cuales obviamente necesitan que los países de Centroamérica y Latinoamérica sigan teniendo problemas de seguridad para seguir vendiendo sus armas, seguir lucrándose económicamente por la desestabilización de los mercados y de esta manera seguir siendo ellos los ricos, mientras que a ti te meten el cuento de que estamos en temas de crisis climáticas, de que hay que colaborar con el mundo, de que no se debe explotar petróleo, mientras que ellos, los dueños del petróleo y de las energías con las cuales se produce hoy el combustible en el mundo, se siguen llenando los bolsillos, pero no van a tener competencia alguna en el mercado, ¿no? Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Bien. Esto son palabras prácticamente como de un vidente, una persona que conoce muy bien lo que está ocurriendo en las diferentes naciones y quienes están detrás del poder. Esto no lo dice cualquiera que actualmente se encuentre en un país gobernando sin que tenga la suficiente valentía de enfrentarse a la élite mundial. Bueno, señores, es parte de la información que tenemos que tener claro, y como lo dice por acá un tuitero, viendo lo que está pasando en Ecuador, confío en que Noboa acabe con todos los terroterros, asesinos, y recuerden las palabras de Bukele sobre esta gentuza, porque realmente los derechos son para la gente de bien, los ciudadanos, no para los delincuentes que quieren defender las ONGs comunistas. Pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra, y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante, procurador. Ahí está muy claro, señores. Y quien no está de acuerdo con el presidente Nayib Bukele, que lo diga en la zona de comentarios, y creen que los derechos humanos son para los bandidos, delincuentes, guerrilleros, paramilitares, aquellos que son capaces de acabar con la vida de los ciudadanos, pero entonces cuando se enfrentan realmente a la justicia y que deben pagar cárcel con todo el rigor de la ley, inmediatamente salen ONGs a decir que por qué les están vulnerando los derechos a quienes no tienen ningún reparo en acabar con la vida de un solo ciudadano. ¿Ustedes se imaginan esto, amigos? Eso es lo que ocurre actualmente en la sociedad y todo lo que podemos llamar hoy los artífices y coordinadores y supervisores de los derechos humanos a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Interesante. Ustedes tienen la última palabra, lo leeremos en los comentarios y nos vemos en el siguiente segmento de noticias. Gracias por estar hoy en este en vivo, mis queridos amigos superpatriotas. Hasta pronto. Casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. Y en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar, la gente ve que El Salvador vive una transformación. Llegamos a ser la capital mundial de los homicidios. Literalmente,
el país más peligroso del mundo.